ya no vamos a abonar más. Se está hablando bastante de la importancia de este proyecto. Solo pido la acumulación del 02821-2013 del congresista Vicente Ceballos. Muchas gracias, Virgilio. Nota. Muchas gracias, señor presidente. Velázquez Quesquén, tiene usted el uso de la interrupción. Presidente, el congresista Merino hizo una reflexión que su correligionario de bancada, Johnny Lescano, la ha ratificado ahora, y hemos estado revisando los criterios, y me parece que la propuesta del Ministerio de Economía es para no pagar, porque ya el Tribunal Constitucional, el año 2004, referida a una acción de inconstitucionalidad por el pago de obligaciones derivadas de procesos judiciales, ha establecido lo siguiente, dice: de más está advertir que los aumentos anuales en el presupuesto deben concordar con el monto y la naturaleza de las deudas exigidas judicialmente, dice, otorgándose prioridad a las más antiguas y a las originadas en el trabajo. Eso es lo que tiene que cumplir el proyecto, y le trata de sacar la vuelta ahora estableciendo notificación. Y ha establecido además, señor presidente, que no le puede poner porcentaje. El tribunal lo ha dicho en una sentencia que es vinculante. Dice, de modo que el 3% debe ser solo un mínimo, pero no una cifra fija, señalando a fallo cerrado para todos los casos y menos una cifra máxima. Dice... Está en interrupción, congresista, lamentablemente. Congresista Virgilio Acuña, continúe. Muchas gracias, presidente. La verdad, presidente, que en este caso, en mi caso particular, yo no considero que debiera felicitar al gobierno por una actitud como esta. Más bien, en este momento me siento con una actitud pesimista, porque con esta decisión, presidente, estimados colegas, solo atienden el 9% de toda la deuda social. Entonces, ¿cómo puede felicitar un gobierno que solo atiende al 9%? Tenemos que ser pesimistas, porque la pregunta sería, ¿cómo vamos a atender a ese 90% del saldo de la deuda? Esas cosas tienen que analizarse con mucho más profundidad. Y quiero llamar la atención, presidente y estimados colegas, porque quiero hacer dos comparaciones. En la ley de presupuesto del 2014 hemos puesto más de 9.000 millones de soles para atender deuda externa, que es un tema que todos lo hemos aprobado. En la misma ley de presupuesto hemos puesto 1.500 millones de soles para fomentar las asociaciones público-privadas. Significa que ponemos 1.500 millones de soles para fomentar los negocios, para fomentar las empresas, para fomentar la inversión extranjera, 1.500 millones de soles. Y para pagar la deuda de nuestros ciudadanos, pagar la deuda de los trabajadores, para pagar la deuda de profesores, de maestros, de policías, estamos poniendo 160 millones. Dígame, ¿se puede felicitar a un gobierno que actúe de esta manera, o tenemos que reclamarle para que el gobierno ponga la principal atención en el ciudadano? Que ponga la primera atención en la gente que ha trabajado por el país y que finalmente ha tenido que ir a un proceso judicial. O sea, el Estado ha esperado que la demanden, y después de la demanda han esperado que el juez ordene el pago de la deuda, y encima no quiere pagarles. Entonces, esa es la razón por qué no puedo felicitar a este gobierno. Esa es la razón por qué reclamo que este gobierno tiene que tener una mirada más amplia hacia la población más que a las empresas. Le ruego, colega, que hagamos una reflexión mayor y que podamos ampliar. Ya lo han planteado 2 o 3 congresistas, a través del canon minero, a través de la ampliación de presupuesto, pero si la deuda son 1.400 millones de soles, ¿por qué solo vamos a poner 160? ¿Por qué no ponemos 500 millones? ¿Por qué no 400 millones? ¿Por qué no 380 millones? Yo creo que eso es lo que debemos buscar, una fórmula, cómo atender a un mayor número de funcionarios que han ido al Poder Judicial para ser atendidos. Y específicamente en mi región, Lambayeque, le pido al señor presidente de la comisión, en Lambayeque la deuda social son 66 millones. Desafortunadamente el gobierno regional no ha hecho llegar en este listado, pero el caso de Lambayeque son 66 millones. Solo en el caso de los trabajadores no docentes. Continúe, congresista. Colegas, solo en el caso de los trabajadores administrativos de los colegios del Estado, que nadie se acuerda. El gobierno se acuerda de los directores, de los profesores, de los funcionarios, pero ¿quién se ha acordado de los trabajadores administrativos de los colegios? En Lambayeque tenemos
1.200 trabajadores administrativos de los colegios. A ellos se le debe 18 millones de soles. Le ruego al señor presidente de la comisión que ojalá se pueda ampliar el presupuesto y que la región Lambayeque, y específicamente para los trabajadores administrativos del colegio, que son los porteros, los bibliotecarios, los asistentes, para eso se requiere un presupuesto de 18 millones de soles. Muchas gracias, colega. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Eguren. Se prepara el congresista Tapia. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la deuda pendiente es más de 1.600 millones en materia de sentencias consentidas y ejecutoriadas. Y el monto asignado es 160 millones, es decir, redondeando el 10%. Todos quisiésemos pagar todo, sería el ideal que podamos pagar. Sin embargo, sabemos cada uno de los congresistas que no tenemos iniciativa de gasto, es decir, no tiene ningún sentido discutir si son 160, 180, 200, 500, porque no hay iniciativa de gasto. O sea, el tope, el techo está puesto, 160. Pero para no ser mezquino, señor presidente, y es importante que se entienda, son 20.162 sentencias. Y con estos 160 millones se va a pagar el 90% de las sentencias, que son 20.000 sentencias. Es decir, 160 millones alcanza para pagar al 90% de personas que le han hecho un juicio al Estado y le han ganado y tienen una deuda por cobrar. Entonces estamos solucionando, señor presidente, un problema de 20.000 personas. Lo que queda son pocas personas, pero que tienen grandes acreencias. Ejemplo, hay personas que tienen sentencias consentidas, por ejemplo, del BCR, por más de 1 millón cada uno. Entonces, eso lamentablemente que se debería honrar, no se está honrando, pero sí se está resolviendo el problema del 90% de las personas que son, repito, más de 20.000 ciudadanos que tenían su sentencia en la mano y que no podían cobrar. Y eso es bueno, creo que estamos avanzando. Finalmente, señor presidente, quiero pedir al presidente considere incorporar una disposición complementaria final que señale lo siguiente. Publíquese en el portal institucional de los pliegos presupuestarios de las entidades públicas, dentro de los 30 días calendarios siguientes de concluido cada trimestre, la relación de acreedores y sus correspondientes pagos por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, en el marco de la presente ley. ¿Qué pretendemos? Dar transparencia, generar transparencia, señor presidente, porque en más de un caso ha habido direccionalidad y se ha pagado en base a amiguismos y en muchos otros casos en base a un porcentaje, a una comisión, señor presidente. Entonces, con esto generamos transparencia y aseguramos que no se produzcan actos de corrupción ni amiguismos en el cumplimiento de estos pagos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. El uso de la palabra lo tiene el congresista Tapia y se prepara el congresista Damer. Presidente, con su venia me pide las 2 interrupciones de la congresista Marta Chávez. Congresista Chávez tiene este uso de los 2 minutos correspondientes a las 2 interrupciones. Sí, presidente, gracias. Gracias, congresista Tapia. He venido escuchando algunas intervenciones en relación a cuán beneficioso es este proyecto. Y yo quiero decir lo siguiente, señor, no es tan beneficioso como se señala, porque tal como se ha recordado, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no interesa que un ente público no tenga disponibilidad de fondos. Ese no es problema de, sobre todo, los acreedores de carácter laboral. Recordemos que hay muchas a nivel nacional municipalidades, concretamente cerquita aquí, la Municipalidad de Lima, que tiene pensionistas y tiene ex trabajadores a los cuales se le debe grandes cantidades por las pensiones a las que tienen derecho. Y a estas personas se les ha venido incumpliendo y postergando, incluso muchos han venido muriendo ya sin ver que sus acreencias se pagaran. En esta norma no se fija un plazo, no se dice desde cuándo se va a pagar. Nos dice el congresista Eguren
que me imagino que ha tenido la información, no la capto yo de lo que tengo aquí, respecto de cuánto se cubre con estos 160 millones. Qué bueno fuera que se cubriera al 90%, pero ¿desde cuándo se va a hacer efectivo ese pago? Y sí estoy de acuerdo con lo que plantea el congresista Eguren respecto de que es necesario que conozcamos a quiénes y por qué monto se está pagando. Ya hemos visto en el pasado aquí leyes con nombre propio para hacerle pagar a creencias millonarias a personas vinculadas a un congresista, y aquí no pasó nada y se pagó. Entonces, yo creo, señor presidente, que es necesario que se establezca en esta norma una fecha concreta a partir de cuándo comienza a ser efectivo esto, porque no se advierte que haya una fecha propuesta para comenzar a pagar este tipo de acreencias. Y reitero, podríamos estar colisionando inclusive con lo que ha señalado el Tribunal Constitucional respecto a que no es problema del acreedor, sobre todo cuando su deuda nace en... Gracias. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, saludar esta iniciativa que propone ley que establece criterios de priorización de sentencias judiciales, es decir, pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, pero debo decir que en el Perú prácticamente desde el año 1969 se tienen deudas sociales y es bueno honrar las deudas sociales. Presidente, en el marco de la justicia, nuestros trabajadores, tanto de los sectores del Ministerio de Agricultura, Contraloría, Poder Judicial y especialmente los ministerios del Ministerio de Educación, nuestros maestros que lo han dado todo en la vida, prácticamente en esta oportunidad ya incluso muchos de ellos están muriendo, más de 80 años, que están prácticamente en el promedio de vida en el Perú. Presidente, si bien es cierto, es saludable esta medida, pero es insuficiente. Si la deuda del monto sentenciado fue 2.520 millones y se ha pagado 839 millones, pero a la fecha hay un saldo por pagar de 1.681 millones. Y yo quisiera preguntar aquí al presidente de la Comisión de Presupuesto o al Ejecutivo, ¿cuál fue el criterio para recién pagar solamente el 10%, 160 millones? Por lo tanto, esto es insuficiente, presidente. Y recuerden que si bien es cierto esto nos libra de intereses, de gastos administrativos, pero sin embargo no es una buena noticia para el Perú decirle que todavía debemos 1.521 millones. Y más aún, que siquiera se hubiera concentrado esto en el presupuesto 2014. ¿Esto es producto de qué? ¿De qué se va a pagar? De los saldos al 31 de diciembre del 2013. Son saldos que prácticamente se va a destinar a nuestros profesores, Ministerio de Cultura, etc. Otra situación importante es también que solamente se va a pagar a los, si bien es cierto, el 90% entre 20.000 y 50.000 soles. Pero ya lo dijo la congresista Marta Chávez, hay personas que se le adeuda incluso algo de más de 100.000 soles. ¿Y por qué? Simplemente porque tiene una deuda más de 100.000 soles que está en el 4%, ¿no se le va a pagar también a ellos? Y aquí sobre todo respetando lo que la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo ha dicho acá el congresista Velázquez Quequén, que prioriza la antigüedad y el tema laboral. Entonces, yo considero pertinente que se debería también tener una evaluación respectiva para que se pague por la antigüedad, presidente, que es un tema muy fundamental. Otro tema, presidente, es, si bien es cierto, acá no se encuentran los de la 037, que solamente hemos presupuestado, ¿cuánto para el 2014? 50 millones, la mínima suma de 50 millones. Y en ese sentido quiero preguntar, ¿están aquí también incluidos en la parte que dice otros? Continúe, congresista. Gracias. Otras deudas de carácter social, ¿están ahí los de FONAVI? Por ahí también se ha dicho que si están ahí los de salud, porque los del Ministerio de Salud clásicamente están en pos de la 037. Y solamente la 037, ¿cuánto hemos presupuestado 2014? 50 millones. Es una suma mínima cuando estábamos solicitando los 400 millones que de alguna manera se necesitan. Pero sin embargo, aquí también es importante lo que se ha mencionado. Solamente se beneficiarán prácticamente 5 regiones que tienen canon,
que equivale a 82.4%. El Cusco con 35.5%, Apurímac 19.7%, Piura 17.2%, Cajamarca 5% y Junín 5%. Bienvenido por mi región Cajamarca, pero lamento también de que esto no pueda ser distributivo para diferentes regiones del país. Se soluciona el problema del 84.2%, 20.000 ciudadanos, perfecto, pero aún hay una deuda pendiente por el prácticamente 20% adicional. Puede concluir, congresista. Para terminar, presidente, quiero decirle que ha llegado el momento de hacer justicia por los más viejitos, por los que están yéndose ya para el más allá. Y es que en el marco de la inclusión social hay que honrar la deuda social y ahora más que todo, presidente, honremos esa deuda social de nuestros profesores, de los del Ministerio de Agricultura, del Poder Judicial, que están a la espera de que este Congreso de la República le dé una gran satisfacción, aunque sea esta oportunidad con una situación mínima que es el 10%, que aún es insuficiente, pero los trabajadores del Perú estarán eternamente agradecidos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Finalmente tiene el congresista Manuel Dammer el uso de la palabra. Señor presidente, este es un tema bastante activo y muy polémico, y hay una fórmula que está planteada por el Poder Ejecutivo y que la Comisión la ha estado de alguna manera evaluando, pero no me queda claro cuál es el criterio efectivo de priorización. Si uno lee el dictamen, en la ley se plantea en el artículo 2 criterios de priorización. 2.1. Los pliegos, o sea, los pliegos, no el Ministerio de Economía y Finanzas, no un ente determinado, sino los pliegos, da una amplísima discrecionalidad. Los pliegos cumplen con efectuar el pago en calidad de cosa juzgada en función de criterios siguientes. Y pone 5 criterios, pero no dice que sea ese un orden de criterios. No es que uno sea primero y otro segundo, simplemente los enumera. Materia laboral, materia previsional, y pone un 5.º criterio que es deudas no comprendidas en los numerales precedentes, con lo cual abre una caja de Pandora. Ahí todo es posible de entender, de aplicar y de incorporar. Ese 5.º criterio no tiene sentido, pero además estos 5 criterios no están planteados de acuerdo al mandato constitucional, que primero es el laboral y luego los otros. Son simplemente una enumeración. Inmediatamente dice cada pliego tiene discrecionalidad para aplicar los criterios para determinar el orden de prioridad. O sea que esos criterios anteriores no son un orden de prioridad. Cada pliego va a ser el orden de prioridad que se le ocurra, considerando además aspectos tales como la fecha de notificación, edad de los acreedores y los montos de obligación en ese orden. Lo que están diciendo entonces es que en las sentencias judiciales el orden final lo va a establecer ¿quién? Cada pliego con un amplísimo rango de discrecionalidad. Ese amplísimo rango de discrecionalidad es que uno dice, bueno, se va a cumplir primero el mandato constitucional, que primero es la deuda social por materia laboral. No está claro ni evidente. Aquí más bien se está reformulando un orden de prioridades. Inclusive uno dice, ¿será efectivamente que se va a hacer el cuadrito tan simpático que está en la página 23, cuadro 9 y cuadro 10, en el cual dice que los que tienen un menos saldo a pagar, con este dinero se va a cumplir, como lo decía el congresista Eguren? Entonces hay un acumulado de sentencias 18.000, 89%, ya está arreglado. Se va a pagar 158 millones y eso arregla el tema. Pero este cuadro no es lo que sale necesariamente de lo que está en la ley. Lo que está en la ley no manda al cuadro que está aquí establecido como un ejercicio de simulación. Lo que está en la ley, lo que nos lleva, señor presidente, y ese es mi temor, a que este proceso se convierta en una pugna interminable en las entidades que tienen que hacer estos pagos. Y en una discrecionalidad tal que lo que exista sea una situación de conflicto muy grave institucional en diversas entidades públicas. ¿Por qué no existe un cuadro más simple? Lo dijo el congresista Merino. Continúe, congresista. Se va a pagar a todo lo que se debe una cantidad determinada, que esa cantidad llega hasta 100, 150 o 200 millones, el monto que se establezca. Y luego se plantea un orden de prioridad efectivo, con un marco determinado, y se hace una simulación como la que se ha hecho. ¿Cuántos estarían realmente alcanzando con esto, que ya es una restricción, que ya el MEF
ha pateado la pelota, ha puesto un monto muy pequeño y sobre ese monto muy pequeño le dice al Congreso, ustedes vean cómo hacen, cómo distribuyen, cómo afectan los criterios, pero cambien todos los criterios que quieran en cualquiera de las fórmulas posibles. Y el Congreso lo que está asumiendo es la responsabilidad de dejarle a los gobiernos regionales y a otras instancias que se peleen entre ellos la aplicación y ejecución práctica de estos criterios, que va a ser sumamente difícil de poder realmente concordarlos. Es por eso que sería bueno que nos digan los miembros de la Comisión si es factible partir de una base. Hay tantos que tienen deudas que están con sentencia a su favor, de esos tantos hay una base mínima de unidades impositivas tributarias que se podría distribuir al conjunto. Eso supone tanta cantidad, el resto cómo se distribuye, con qué orden de prioridades basadas en el mandato constitucional, que primero está las deudas por condiciones laborales y cuáles son los otros. No vaya a ser... Continúe, congresista. Estas otras deudas, por ejemplo, deudas por expropiaciones o deudas por arbitrajes, se vuelvan ahora muy importantes. Y de repente empiezan a aparecer varias otras deudas que también tienen sentencias judiciales. Y esas sentencias judiciales ya no son laborales, ya no son previsionales, son, de acuerdo al punto 5, cualquier otra deuda con sentencia judicial. No es el señor presidente que aquí estamos en una caja de Pandora que termina haciendo que lo que se plantea como una cosa muy positiva de enfrentar de verdad las deudas sociales se termine convirtiendo, no para todos, pero quizá en algunas situaciones institucionales, en algo que sea inmanejable y que genere ingobernabilidad. Por eso sugeriría la posibilidad de que pueda haber, como dijo el congresista Merino, un ajuste de una base que alcance para el conjunto y sobre ese punto de partida poner los criterios de manera más explícita, de tal manera que la discrecionalidad no sea tan amplia y se borre efectivamente el punto 5, que incluye cualquier otra deuda que es sumamente arbitraria y que lleva a cualquier problema en la vida institucional. Muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. El señor congresista Johnny Lescano me solicita interrupción, presidente. ¿Tiene usted la interrupción, congresista Lescano? Solamente, señor, para que se permita el presidente de la Comisión de Presupuesto acumular el proyecto 2746-2013 de la bancada. 2746-2013. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continúe, congresista. Bueno, presidente, en realidad entendemos la indignación de los señores congresistas porque en realidad saben la realidad en sus regiones y saben, porque atienden en audiencias y en sus oficinas, la problemática que tiene la ciudadanía. Una de estas, ya hemos mencionado, es esto, del pago por sentencias judiciales. Presidente, yo quisiera en realidad dar algunas pocas respuestas a algunas preguntas que en realidad tendría que responder. Lo que queremos en este sentido, la Comisión de Presupuesto, es allanarnos a las preguntas que puedan tener los señores congresistas y no que quisiéramos abrir una barrera de comunicación entre ellos y al momento de que se pueda realizar la votación ellos puedan considerar y valorar la preocupación que tiene el Estado. Presidente, entre algunas respuestas que vamos a mencionar, ¿por qué se menciona la ley del presupuesto del año 2012? Porque esta norma establece que se conforme una comisión para que pueda evaluar cuántas personas, a cuántas se le debe por sentencias judiciales. Entonces, se tenía y se tiene que nombrar, porque es la que manda la conformación de esta comisión, de las cuales determinan lo siguiente. El monto de sentencia que se tiene es 2.500 millones. Se ha pagado con un monto de 839 millones. Se tiene una deuda de 1.681 millones de soles. Ya justamente lo habría mencionado uno de los congresistas, especialmente el congresista Juan Carlos Seguren, que en realidad se está pagando el 10% aproximadamente. Pero este 10% del monto que se debe, que son 1.681 millones, representa en este caso el 89.3%. Y este 89.3% representa aproximadamente 1.523 millones, presidente. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se pretende? Si sabemos que existe este monto,
se requiere aproximadamente 158 millones para poder pagar a 18.000 sentencias en un primer tramo. Entonces, queda un monto aproximado de sentencias más importantes, con deudas más importantes, que estas van a ir pagándose de acuerdo justamente a los procedimientos que se han establecido en el artículo número .2 del proyecto de ley, en este caso del dictamen. Presidente, también quisiéramos mencionar que algunos congresistas habrían mencionado que los montos, ¿por qué no pudieran ser mucho más? Obedece justamente a la propuesta que ha hecho esta comisión evaluadora, donde ha establecido los criterios que hemos mencionado, que el 89.9% representan en realidad a personas que se le tiene deudas por un monto igual a 50.000 o menores a esta. Entonces hay un criterio técnico, no es porque creo que se les ocurrió, obedece a estos procedimientos. También habrían mencionado algunos congresistas, presidente, de que no se está pagando y hacen algunas comparaciones. Desde el año 2000, desde el 2007 hasta la actualidad ya se han ido pagando montos a 1.000 millones. O sea, el Estado lógicamente está honrando las deudas desde esa fecha. Pero también honrar estas fechas, presidente, yo creo que lo está haciendo este gobierno a través de estas propuestas. El congresista Segundo Tapia dijo una verdad, que desde el año 69 no se están ahorrando las deudas. Entonces tendríamos que, mediante esa opinión que ha dado el señor congresista, mencionar lo siguiente: ¿quiénes la provocaron? ¿Por qué la provocaron? ¿Y por qué no pagaron desde el año 69? Yo no creo que este gobierno esté provocando estos problemas. A mi parecer, presidente, como congresista y como ciudadano, vemos que se están pagando y tienen interés en poder honrar las deudas que justamente habría mencionado el señor congresista Segundo Tapia por intermedio de usted, presidente. Pero también quisiera mencionarle, presidente, que en el presupuesto para el periodo fiscal 2014, en la 69ª disposición final, se ha establecido 331 millones de soles para que se puedan pagar estas deudas. Y en la primera disposición final existe también un fondo de 50 millones, que son distintos a estos 160 millones. Presidente, yo en realidad me quisiera allanar a todas las preguntas que habrían realizado los congresistas y que más bien me uno a ellas, pero existe en estos momentos una gran voluntad de pagar estas deudas. Han mencionado también por qué se establecen a otros gobiernos regionales como el Cusco y otros, por qué si hay preferencia. Si el criterio es que se tiene que pagar justamente aquellos montos que son iguales a 50.000 o menores a ella, justamente estos gobiernos regionales son los más afectados. Entonces yo creo, presidente, que en este caso es respetable la opinión, la indignación que puedan tener los congresistas. Repito, me uno a ellos, me allano y en todo caso pido que se someta a votación, presidente, y en el momento que se toque el timbre, lógicamente ellos van a poder valorar si esta va o no va. Gracias, presidente. Presidente, antes de terminar, discúlpeme usted, han hecho algunos pedidos los señores congresistas para poder acumular sus propuestas normativas, y creo que es justo, porque en realidad es importante esta preocupación que han plasmado en un trabajo de investigación para establecer estos proyectos de ley. Nos referimos al proyecto de ley 3107 de la congresista Natalie Condori Jauira. Nos referimos al proyecto de ley 2933 del congresista Carlos Mario Tubino Arias. Nos referimos a la propuesta normativa, en este caso el número 1342, del congresista William Tito Valle Ramírez. También nos referimos al proyecto de ley 2746. Todas estas nosotros creemos que es justo que se pueda acumular, pero vamos a tener que mencionarles que se acumula con reserva.
También el congresista Juan Carlos Seguren habría realizado una petición para una disposición complementaria final. En ese pedido no va, en esta condición, va el pedido del congresista Juan Carlos Seguren como un segundo párrafo del artículo número 3, la cual la voy a leer. Menciona lo siguiente: publíquese en el portal institucional de los pliegos presupuestarios de las entidades públicas dentro de los 30 días calendarios siguientes de concluido cada trimestre la relación de acreedores de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el marco de la presente ley. Con eso, presidente, le pido que por favor vayamos a votación. Audio del presidente de la comisión. Gracias, presidente. Repito también el proyecto de ley número 2821 que se acumula con reserva, que pertenece al Grupo Parlamentario de Solidaridad Nacional, en este caso con iniciativa del congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas. Gracias, presidente. Gracias. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar asistencia para votar. ¿Algo que agregar, señor presidente de la comisión? Presidente, en realidad nos están alcanzando las otras propuestas de los señores congresistas. También se acumula con reserva el proyecto 2746 del congresista Johnny Lescano Ansiete. Gracias, presidente. Gracias. Marcar asistencia, por favor, señores congresistas. Amigos congresistas, queremos saludar al señor alcalde del distrito de San Antonio, provincia de Cañete, Lima, el contador público Joel Carlos Salazar Yance, cuyo distrito está por cumplir 91 años de creación política el 27 de diciembre. Se encuentra en las galerías del Congreso, invitado por el congresista Pariona Galinda. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. ¿Ah? ¿Cómo? Es que está asistencia. Soy Ángeles. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 82 señores congresistas. Al voto. El proyecto con las modificaciones detalladas por el presidente de la comisión.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Gutiérrez, Isla, Pari, Ruiz. Presidente de la comisión desea hacer uso de palabras. Presidente de la comisión. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Señor presidente, se ha cerrado la votación. El resultado: 75 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Más Elías Verde, Chacón, Verde, Galarreta, Verde, Pérez Solar, Verde, Portugal, Verde, Rimanachín, Verde, Ruiz, Verde, Reinaga, Verde, Tejada, Verde. Resultado final: 84 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Presidente, quiero realizar una aclaración para que esta propuesta sea correcta y precisa, pero en realidad no entiendo la letra de los asesores que parecen de músico. Por favor, permítame escribir, que escriba bien, porque para que ayude y mejore en todo caso este procedimiento. Se abre un cuarto intermedio. Siguiente proyecto. No, presidente, es solamente un momento, por favor. Por favor. Le pido, por favor, presidente, y la tolerancia a los señores congresistas. Congresista, cualquier nueva votación va a ser primera votación, a cualquier modificación. Ya. Corto intermedio, entonces. Siguiente proyecto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 2865. Se propone aprobar el convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo que constituye parte integrante del mismo, firmados el 21 de septiembre de 2012 en la ciudad de Lima, República del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de resolución legislativa 2865, por el que se propone aprobar el convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo, que constituye parte integrante del mismo, firmados el 21 de septiembre del 2012 en la ciudad de Lima, República del Perú. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la comisión, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera hacerle una petición. Tenemos en cartera no solo el convenio para evitar la doble imposición con Suiza, sino también con México, Corea y Portugal, que fueron todos aprobados por unanimidad por la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo desearía hacer una exposición por los 4 convenios que son sustancialmente iguales y luego del debate que pudiera producirse, que se vote cada uno por separado. Esa es la petición que le quiero hacer a usted, señor presidente. Correcto, congresista, leeremos las sumillas, pero la votación sí es individual. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 2865, se propone aprobar el convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo que constituye parte integrante del mismo, firmados el 21 de septiembre de 2012 en la ciudad de Lima, República del Perú. Proyecto de resolución legislativa 885 se propone aprobar el convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos mexicanos para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo. Proyecto de resolución legislativa 2498 se propone aprobar el convenio entre la República de Corea y la República del Perú para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo que constituyen parte del mismo, firmados el 10 de mayo de 2012 en la ciudad de Seúl, República de Corea. Proyecto de resolución legislativa 2499. Se propone aprobar el convenio entre la República del Perú y la República de Portugal para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo. He dicho hace unos minutos, muchas gracias, pero permítame sustentar. Estos dictámenes fueron aprobados por unanimidad en la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores realizada el 9 de diciembre último. Los citados convenios están constituidos por artículos y protocolos que tienen por objeto el establecimiento de medidas dirigidas a evitar o atenuar el fenómeno de la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos que gravan la renta en el Perú y en los países de México, Corea, Portugal y Suiza. Y además de eso, se trata de promover y fortalecer las relaciones económicas de inversión entre el Perú y dichos países. Estos convenios y sus respectivos protocolos pueden dividirse en dos secciones. Primera sección, artículos para eliminar o atenuar la doble imposición. Y dos, artículos destinados a prevenir la evasión y la elusión tributaria, así como otorgar un tratamiento no discriminatorio entre los contribuyentes de ambos estados. Cabe destacar que la definición de impuestos sobre la renta empleada en estos 4 convenios es concordante con la definición de renta establecida en la legislación peruana aplicable. Capítulo 1, primero, ámbito de aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Legislativo 774. Lo mismo ocurre con las definiciones de los términos persona y establecimiento permanente. Y quisiera agregar además que en estos 4 convenios o tratados internacionales no existe ninguna posibilidad de traslado del impuesto a la renta en el exterior. Señor presidente, en los convenios suscritos con México, Corea,
Portugal y Suiza. Se han tenido en especial estudio y evaluación por los miembros de la comisión, a fin de que cuando se discutieron en esa etapa se absolvieran las diversas consultas que se formularon. Y es por ello que en la 11ª sesión ordinaria de la comisión, el ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Miguel Castilla Rubio, y la Superintendenta Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la señora Tania Quispe Mancilla, asistieron a esa sesión con el objeto de levantar las observaciones que en ese momento se formularon. Y de ahí se quedó en claro lo siguiente, que se trata de obtener eficacia frente a las medidas unilaterales y prevén la coordinación de las potestades frente a tales medidas y la coordinación de las potestades tributarias y de principios jurídicos. Igualmente se contempla el mecanismo de colaboración entre las respectivas administraciones tributarias de dichos países. Y también, y esto es algo que quiero poner especial énfasis, en que el Perú mantenga un nivel internacional de competitividad para atraer más inversiones. Por esta razón, los diversos convenios fueron aprobados por las siguientes razones. Primero, porque evita la doble imposición a los residentes de los estados que celebran dicho convenio respecto al impuesto a la renta exigible en ambos estados. Segundo, porque establece reglas que distribuyen la potestad tributaria en cada estado, que pueden ser compartidas o exclusivas. Sobre este particular, cabe decir que si hay potestad compartida, el estado de la residencia elimina la doble imposición, permitiendo que su residente utilice un crédito por el impuesto pagado en el país de la fuente. Y para ello, cada estado determinará cada tipo de renta, verificando esto de acuerdo a su legislación interna, si esa renta se encuentra gravada. Finalmente, porque permite a las administraciones tributarias contar con información destinada a combatir la evasión y la elusión fiscal internacional, que ha sido uno de los objetivos fundamentales incorporados en nuestra ley del impuesto a la renta hace un año o un poco más. Señor presidente, la conveniencia de aprobar estos convenios, además de lo ya expresado, permite otorgar seguridad jurídica, establecer métodos tal como ya se ha dicho, para aliviar o neutralizar la doble imposición, y ofrece garantías y motiva la inversión e intercambio económico en cada país. Es importante señalar que el Perú ya cuenta con 4 convenios internacionales en vigor de la misma naturaleza,
Y estos son con Chile, Canadá, Brasil y la Comunidad Andina de Naciones, que a su vez incluye Colombia, Ecuador y Bolivia. Ahora bien, los sectores que han opinado en forma favorable son los siguientes: la Dirección General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Dirección General de Tratados y la Dirección General de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, y finalmente la SUNAT. Señor presidente, como ya he expresado, la adopción de este tipo de convenios crea un ambiente favorable a la inversión, y eso se demuestra con estadísticas oficiales formuladas por las Naciones Unidas, por la Organización de las Naciones Unidas y concretamente con la División de Estadísticas de la UNCTAD. Conforme a esta estadística culmine con eso, de inversión extranjera directa del Perú, asciende aproximadamente a 63.448 millones de dólares. El Brasil tiene un stock de inversión extranjera directa de 702.000 millones de dólares. Chile tiene un stock de 206.000 millones de dólares y Argentina tiene un stock de cerca de 111.000 millones de dólares. En definitiva, señor presidente, estos convenios pueden ayudar al Perú en la captación de inversión extranjera directa, con la posibilidad de aumentar la recaudación tributaria en el mediano y largo plazo, con la presencia de una mayor inversión privada. Así, en un primer momento, haya una menor imposición tributaria. En definitiva, señor presidente, creo que resulta importante, previo al debate que consideren oportuno los miembros de la representación nacional, aprobar estos convenios, obviamente cada uno de ellos debiéndose votar en forma separada. Muchas gracias, señor presidente. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Les pediría a los grupos parlamentarios determinar sus oradores. Congresistas, por el grupo parlamentario Fuerza Popular, la congresista Marta Chávez, 2 minutos. Presidente, como quiera que vienen una serie de otros convenios de doble tributación, yo solamente quiero hacer una pregunta. Se supone que los convenios para evitar la doble tributación, como bien se dice en el propio dictamen, en algún momento, en un primer momento, implican una reducción de la captación tributaria por parte del Perú, es decir, un sacrificio
del ingreso por impuestos, sobre todo a la renta del Perú, pero que se hace esto con la esperanza de que se pueda estimular la inversión en los siguientes años y que con ello obviamente se pueda aumentar la recaudación tributaria. Y yo quiero preguntar en esa línea, teniendo en cuenta la crisis internacional, teniendo en cuenta que Europa nos está mirando a nosotros como una alternativa, me pregunto, ¿cuánto se espera, cuánto se proyecta poder captar como mejora? Es decir, es el momento oportuno para que nosotros, siendo una plaza atractiva, teniendo en cuenta la crisis que existe en Europa, demos este tipo de beneficios. Sabemos cuánto es el flujo de inversión que viene de Suiza al Perú en los últimos años. He hecho ese análisis y cuánto es lo que se piensa estimular con este convenio de doble tributación. Reitero, sabiendo que estos convenios lo que implican es un sacrificio de la Administración Tributaria Nacional en pro de quizás lograr una mejora en el flujo de inversiones de parte, en este caso, de Suiza. ¿Es necesario, es conveniente? ¿Cuál es el flujo que estamos teniendo en los últimos años de capitales o de inversiones de Suiza y cuánto es lo que esperamos tener como efecto de estos tratados? Gracias. Bien, ¿quién va a hacer uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio? Porque se va a cumplir estrictamente el reglamento del Congreso. Congresista Mesías Guevara, 2 minutos. Señor presidente, este proyecto de ley, la verdad que sí requiere un profundo debate. No podemos ceñirnos en esta oportunidad solamente a 2 minutos a un tema de interés público e de interés nacional, señor presidente. Nosotros somos consecuentes y decimos que este es un tema de interés nacional y de interés público. Y no podemos contraerlo simplemente a 2 minutos cuando es de suma importancia para el país, señor presidente. Este proyecto de ley es importante que se sepa que ha sido traído a través de la ficha virtual, a través de la bancada oficialista y de uno de sus bancadas satélites, encabezado por el congresista Javier Velázquez Quesquén, señor presidente. Es importante que sepa que de esa manera también ellos son satélites en su